Bueno, ahora sí a lo que vinimos de la enseñanza. Yo quiero que miren esta imagen y usted los va a poner en una dicotomía muy fuerte. Escoja una de las dos cosas que están ahí, Juli. Ahí. Espere. Ahí, ver. Abajo, más abajo. Ese. Listo. Ahora sí. Escoja una de estas dos imágenes, la de arriba o la de abajo. A ver, levanten la mano los que escogen la imagen de arriba. Levanten la mano los de... O sea, estos son los fat. Listo. ¿Y los de abajo? Los fit. ¿Cierto? Si usted, sí, los dos, ¿cierto? O quítele las papas y me da la ensalada con la hamburguesa. Pero vamos a hablar de comida en esta mañana. Ustedes han escuchado la frase, somos lo que comemos. ¿Han escuchado eso o no? Hoy en día esto está muy de moda y el mundo está hacia una tendencia de que tenemos que poner cuidado con lo que comemos. Que realmente lo que comemos hoy en día no es lo que parece. Por ejemplo, ¿por qué hay tanto problema ahora con el gluten y con el pan? Porque realmente mucha gente dice, eso no es pan. Para que llegue a su casa y para que se preserve tantas semanas, le meten un poco de cosas que usted termina comiendo algo que no es pan. ¿Sí o no? Entonces, el mundo está en este tema de la comida, de por qué es importante saber lo que estamos comiendo, de que somos lo que comemos, de que nuestro cuerpo reacciona a las cosas que comemos. De hecho, hay algunos amigos, yo no sé, a mí me cuesta mucho pensar en eso y yo los quiero mucho igual, pero que se han vuelto vegetarianos, que yo digo, uy, Dios mío, qué duro, o sea, cierto, no comer carne, muy duro, pero son unos valientes y bueno, el Señor ahí. Y vimos hace unas semanas que Daniel también trabajó ese tema. Daniel dijo, no, denme solo verduras, y el Señor lo bendijo también con eso. Pero yo quisiera hacerles una pregunta en esta mañana. Piense usted, ¿qué fue lo más saludable que usted se comió en las últimas 24 horas? O sea, ayer. ¿Qué fue lo más saludable que usted se comió? Pregúntele a la persona que está a su lado. ¿Qué fue lo más saludable que usted comió ayer? No más ayer. ¿Qué? ¿Dónde quién? ¿Otra vez? ¿Pero cómo así? Bueno, a ver, ¿qué fue lo más saludable que usted se comió ayer? Digan. Una ensalada. No le creo, Carlos. ¿Sí se la comió? Bueno. Don Guillermo, pero... ¿Qué fue lo más saludable que comió? Si le costó pensarlo, es porque usted no come saludable, ¿sí o no? Lo más saludable que se comió ayer fue una empanada energética. O sea, una barra energética, una empanada. ¿Qué fue? Piensen esto. ¿Qué fue lo más saludable que comí ayer? Ahora, ¿qué cosas se comió solamente ayer que no fueron saludables? Es que ni le digo. Me comí 10 empanadas. Bueno, ¿ustedes qué creen que pasa si comemos mal? Si comemos solo grasas, azúcar y harinas. ¿Qué pasa con nuestra vida? Nos enferma. Yo estaba leyendo en estos días y salió, o sea, esto no es mentira porque salió en la BBC de Londres, un muchacho que solamente, o sea, en la adolescencia solo comió papas fritas y como hamburguesas y gaseosas. Y llegó como a los 19 años y quedó ciego. O sea, tuvo un problema ya en sus ojos y, mejor dicho, el cuerpo le colapsó por comer tan mal. Pero pasa esto, comemos mal y resulta que llega un momento donde nos cobra factura, como dice el dicho. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, yo me metía unos frijoles a las 11 de la noche y eso no había problema. Hoy en día, a las 6 de la tarde, yo ya pienso y digo, Dios mío, no voy a dormir esta noche, esto es grave. Porque ya uno empieza como a pensar en, uy, Dios mío, todo lo que yo me comía, y empieza el cuerpo a cambiarle. Y eso que tengo 25 años, pero bueno. Esta mañana vamos a hablar del tercer ritmo que estamos trabajando en esta serie de ritmos de nuestra vida balanceada.
Y este de hoy es este que se llama palabra, la Biblia. Y es entonces el alimento del alma. Y por eso estamos hablando de este tema de la comida. Porque la palabra finalmente es lo que alimenta nuestras vidas. Ustedes saben que Jesús mismo dijo que no solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. O sea, hay un alimento físico necesario, y así como tenemos que comer saludablemente en nuestra parte física, si espiritualmente no estamos comiendo bien, pues también van a haber algunos problemas. Y quisiera invitarlos ahí a que me acompañen al Salmo 1 y vamos a estudiar juntos un salmo en esta mañana. Salmo 1 es un salmo hermoso, muy conocido, y vamos a mirar algunas cosas muy interesantes en esto. Hemos visto ya 3 ritmos durante las últimas semanas. Vimos el primero, que son los hábitos saludables de disciplinas espirituales. La semana pasada vimos la oración, que es la respiración del alma, y hoy vamos entonces a ver la importancia de tener en nuestra vida hábitos o unas disciplinas de lectura de la Biblia. Por eso ustedes ven que nosotros hacemos tanto énfasis acá en que se lea la Biblia durante la semana, que usted todos los días tenga un texto para leer. Nosotros les enviamos mes a mes las lecturas bíblicas. Todos estamos este año leyendo el Antiguo Testamento. El año pasado leímos el Nuevo Testamento, y la idea es que podamos generar esas disciplinas en nuestra vida. Miren entonces lo que dice el Salmo 1. Dice: qué alegría, en algunas versiones dice bienaventurados, que es doblemente feliz. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan en camino, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, en la Torá o en la palabra de Dios. Y mire cómo dice: meditando en ella de día y de noche. Dejémoslo hasta ahí. Versículo 2 dice: sino que se deleitan. Esa palabra deleite, ¿qué se le viene a la mente a usted cuando escucha la palabra deleite? Saborear, disfrute, ¿qué más? Un placer. ¿Cómo? Sin afán. La pregunta es: ¿cómo es nuestro acercamiento a la Biblia? Así, como un disfrute, como un deleite, sin afán, saboreándola, o rápido y hágale que tengo que hacer el devocional, tengo que leer la Biblia porque si no me va mal en el día. ¿Cómo es nuestro acercamiento a la palabra? Y el salmista dice que hay algunas personas que se deleitan en la Biblia, que se deleitan en las palabras de Dios, que se deleitan en lo que Dios nos ha dado, que es su palabra. La pregunta que yo me hice al leer esto es: bueno, primero, ¿qué tanto me deleito yo leyendo la Biblia? ¿Qué tanto se deleita? Es la misma pregunta que le hago a ustedes esta mañana. ¿Qué tanto se deleitan ustedes leyendo? Y nosotros venimos de un contexto católico donde realmente, al menos en mi casa, no nos enseñaron a leer la Biblia. Yo no sé si a ustedes les pasó esto, pero mi abuela, yo me acuerdo, no mi abuela, sino mi bisabuela, me decía desde muy niño que si leía la Biblia, ¿qué? ¿A ustedes también les decían lo mismo, no? Se enloquecía. A mí me decía mi abuela eso: no lea, que se enloquece. Y si lea Apocalipsis, peor. Entonces, ¿cómo crece uno me acuerdo que había una Biblia en la casa, toda amarilla, en el Salmo, creo que 91 o 23. Y esas hojas así todas pegadas, duras, ¿cierto? Y realmente, al menos en mi casa, no quiero generalizar en esto, pero al menos en mi casa no nos enseñaron la disciplina de la lectura de la Biblia, sino que era un libro ahí para la buena suerte. Además daba mucho miedo, entonces no lo lea, y no crecimos deleitándonos en la palabra de Dios. Pero luego, después, podemos empezar, o al menos yo empecé a entender y a ver la necesidad de la Biblia en mi vida, y poco a poco empezar a disfrutar y a deleitarme en ella. La pregunta que yo me hice es: bueno, ¿cómo deleitarnos? ¿Cómo de verdad deleitarme en lo que Dios ha dicho? Y quiero compartir con ustedes 4 cositas muy sencillas que me parece que el texto lo dice y que refuerzan el deleite en la palabra, que podamos disfrutar la palabra de Dios. Lo primero es esta palabrita que dice meditar.
Y esto es algo que hemos perdido, sobre todo nosotros, en nuestra cultura occidental, y es la capacidad de meditar, de hacer silencio. El cristianismo acá muchas veces se convirtió en algo donde hablamos y hablamos y hablamos. Ustedes, o sea, oramos y eso parece una metralleta y nunca paramos, pero nunca tomamos tiempo para quedarnos en silencio y meditar y escuchar al Señor y decir: Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? La palabra meditar en el original significa rumiar. ¿Ustedes saben qué es rumiar o no? Masticar. Como el dicho, déjeme masticarlo. Espérese, yo lo pienso, y lo va masticando. Y en ese verbo de meditar, que es hagá, está esa idea de rumiar, de masticar algo. Y en esto, por ejemplo, podemos aprender de nuestros hermanos católicos. Hubo un monje que se llamó San Benedictino. Bueno, en inglés no sé, es Benedicto, pero en español aparece Benito, no sé, pero San Benedictino, digámoslo así. Ellos creen que fue uno de los precursores del tema de los monasterios y de irse a apartarse al Señor. Y ellos crearon algo que se llama la Lectio Divina. No sé si ustedes han escuchado esto. Y es algo donde todos los días leen unos textos de la Biblia y reflexionan y meditan en ellos, y hacen que las personas se lean la Biblia durante un año o más, durante un tiempo, pero digamos una lectura sistemática de la Biblia. Eso muchas veces se perdió en el cristianismo, pero es leer y escuchar lo que Dios nos dice. Cómo meditar en la palabra del Señor, cómo aprender a escuchar la voz de Dios, cómo aprender a leer y a meditar y a hacer silencio y a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, en este punto, yo siempre, no veo a Alejandra, yo pensé que estaba por aquí, pero Aleja siempre ha sido, Aleja siempre me ha inspirado mucho en su espiritualidad, y ella hace cosas muy interesantes que yo no hago, por ejemplo, y ustedes saben que ella trabaja en Finlandia, entonces ella se va en el carro y ella pone la Biblia en el celular y se va escuchando salmos y cosas durante media hora. Y eso siempre me parece muy bonito, porque yo me voy poniendo música o me voy escuchando noticias, pero no como ese hábito, y ella lo hace siempre en su vida, y siempre ha tenido ese hábito de leer, de escuchar la Biblia y de hacerlo. Muchos de ustedes o muchos de nosotros podemos decir: no, yo salgo a caminar y tengo un versículo donde voy meditando y voy recordando y voy pensando y voy otra vez rumiando. Eso es lo que significa meditar. Meditar es contemplar la palabra de Dios. Cuando por la mañana podemos sentarnos 10, 15 minuticos y leemos un salmo, leemos un versículo y lo meditamos y oramos con ese salmo y decimos: Señor, ¿qué es lo que me quieres decir con esto? ¿Cómo puedo? O sea, sin afanes, disfrutando y sacándole el sabor a la palabra de Dios. Este es el primer paso para poder disfrutar y deleitarnos en eso. Aprender a meditar la palabra. No solamente es una lectura informativa de la Biblia, yo ya me la leí toda, yo me sé los versículos, no, sino qué puedo aprender y cómo puedo meditar esto en mi corazón. Y hay que aprender eso, permitir que las palabras de Dios que leemos en la Biblia bajen de nuestra mente a nuestro corazón y empiecen a producir cambios en nuestra vida. Lo segundo es repetir. Esta es la segunda cosa que podemos hacer para disfrutar y para deleitarnos en la palabra de Dios. Esta idea de rumiar es masticar, es volver a masticar, como lo que hacen las vacas. ¿Ustedes han escuchado eso? No, que mastican y ¿cómo harán eso, cierto? Se la meten, se va otra vez al estómago y vuelven y la sacan, y vuelven y mastican y otra vez, tienen 4 estómagos, ¿cierto? Y dele. Pero esa es la idea de rumiar, como que usted está todo el día pensando en algo y vuelve y piensa y vuelve. O sea, todo el día. Eso es lo que significa una vida de oración. A veces estábamos hablando en estos días con un amigo y nos decía: es que hemos creído que una vida de oración es que todo el día está en la iglesia orando, y no, eso no es lo que la Biblia enseña. Una vida de oración es que donde quiera que usted está, usted tiene una vida de oración, usted está conectado con Dios, porque si no, todo el mundo tendría que vivir en la iglesia. Pero el Señor no nos mandó a encerrarnos en la iglesia. El Señor nos mandó a capacitarnos en la iglesia y salir al mundo a ser parte de lo que Dios está transformando y de que el reino de Dios vuelva y se haga presente acá en la tierra.
Y esto es lo que significa literalmente repetir esta palabra de rumiar, como aparece en el texto, es literalmente ese proceso de aprender la Biblia pronunciando en voz alta, murmurando con nuestras bocas, repitiendo lo que la palabra dice. Por eso es tan importante cuando podemos leer la Biblia. Ustedes saben que la lectura mental es algo muy nuevo. ¿Sabían eso? No, eso no es de toda la vida. Antes no había eso, porque antes no habían libros para todo el mundo. Entonces la lectura siempre era en voz alta y era grupal, era comunitaria. Y eso hace algo en el cerebro que es muy importante. Leer con nuestras bocas y pronunciarlo hace que uno pueda entender y repetir más la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes han visto, digamos en las culturas orientales, o los judíos por ejemplo, cómo leen ellos la ley, cómo leen ellos la Biblia o lo que ellos tienen que es la Torá. La repiten y la repiten y se mueven y la hablan duro, porque eso es parte de, digamos, del concepto judío de repetir las escrituras. Por ejemplo, nosotros por las noches, normalmente cuando acostamos los niños, siempre oramos con ellos, pero repetimos una oración que Jesús nos enseñó, que es la oración del Padre Nuestro. Y la repetimos siempre por la noche porque creemos que es importante entender y memorizar esa oración y lo que Jesús nos enseña. Pero hay muchas oraciones en la Biblia que podemos repetir, que podemos anotar. Aleja también hace eso, ella escribe versículos y los pone en pedazos y uno pasa y ella los repite, ella los piensa, ella los vuelve y los medita. Entonces, repetir es importante en el proceso de deleitarnos en la palabra. Pero hay algo que también hemos perdido y que es muy importante recordar y hacer en nuestra vida, y es este proceso de memorizar. ¿Por qué antes memorizaban la Biblia? ¿Por qué creen ustedes que las personas memorizaban más antes que ahora? La tecnología. Porque no existían libros. No habían, o sea, ellos no podían sacar el celular y ver la Biblia. Si mucho había un libro o una Biblia por pueblo, entonces tenían que aprenderse las cosas. Y en la época bíblica mucho menos. Tenían que memorizarse grandes porciones. ¿Ustedes sabían que un niño judío en la época de Jesús, a los, 8 años ya se sabía los 5 primeros libros de la Biblia de memoria? ¿Sabían eso o no? Y que más o menos una persona, un judío normal, a los 16, 17 años se sabía casi todo el Antiguo Testamento de memoria. Porque eso era parte de la cultura, aprendían la palabra y la masticaban. Ahora la pregunta es esta: ¿cuántos versículos se sabe usted? Un versiculito. Y Jesús lloró. Me lo sé. Pero esto de memorizar es importante porque nos ayuda a deleitarnos en la palabra. Esto es lo que Pablo de alguna manera en algún momento habla de guardar depósito en nuestros corazones. Mira, alguien alguna vez decía que nuestra mente es como un computador, como el disco duro de un computador. Y toda la información que usted le ha metido a su mente, con lo que ve, con lo que escucha, lo que desde niño usted creció escuchando, lo que usted vio, todo eso está guardado acá. Y eso no va a salir de la noche a la mañana. Y alguien decía que cuando nosotros llegamos a Jesús, esa información que no es correcta tiene que ser reemplazada, tiene que ser borrada, tiene que ser quitada. ¿Pero con qué? No se puede dejar en vacío, no se puede dejar en limpio. Con la palabra de Dios. Y ahí es donde la palabra empiece a producir fruto en nosotros. Entonces por eso es importante este proceso de memorizar la Biblia, de conocer los versículos, porque esos versículos, esas palabras de Dios son los que en algún momento de crisis, de dificultad, son los que van a venir otra vez a nosotros y vamos a recordar: es que el Señor dice que Él no desampara a ninguno de sus hijos, el Señor dice que el Señor dice que Él cuida de sus hijos, el Señor me prometió a mí esto. Y esas palabras vuelven a nosotros. Entonces por eso estamos hablando en esta serie de ritmos, cómo tener ritmos saludables en nuestra vida. Y eso no es simplemente estar todo el día orando, todo el día leyendo la Biblia. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero no se puede. En el mundo en el que estamos no podemos. Pero sí podemos generar prácticas que son importantes para nuestra vida en este momento. Entonces este proceso de memorizar es muy importante, de aprenderse versículos. Ojalá pudiéramos, sino que yo aquí tengo un problema, porque yo crecí
la iglesia, cuando yo conocí al Señor a los 12, 13 años, la única versión era la versión del 60, que ustedes saben que es la versión del lenguaje antiguo. La que algunos dicen que es que Dios habló fue en esa versión. Y uno se aprendió los versículos en eso y ahora ya le cuesta como entender los versículos ahora en otras versiones. Pero esos versículos quedan grabados acá y uno sabe y los tiene aquí guardados. Por eso el Señor dijo, enséñale al niño desde pequeño que cuando sea grande eso va a ser fruto, eso va a producir algo. Yo escuché en estos días una historia de un muchacho que estaba estaba en la mala, se había metido re mal. Y por allá iba a cometer una embarrada y dice que cuando él lo iba a hacer, ¡pum!, se le vino un versículo que su mamá le enseñaba cuando estaba antes de dormirse, siempre le repetía ese versículo. Y dijo, y ese versículo empezó a martillarme en la cabeza y yo ya iba a hacer eso cuando ese versículo, y dijo, y yo dije, no, yo no lo voy a hacer. Y se retiró y dijo, no, yo no puedo seguir acá. ¿Cómo la palabra puede producir en nosotros eso? ¿Cómo nos puede transformar y cómo nos puede cambiar? Y lo último que nos lleva a deleitarnos en la palabra de Dios y que sea de verdad un alimento para nuestra vida es vivirla. No hay manera de disfrutar de la palabra de Dios si no la estamos viviendo, si no hemos llevado de la mente al corazón las palabras de Dios. Por eso aquí hacemos tanto énfasis en el tema de los retos semanales, porque estamos en un momento de la vida. Nosotros somos muy bendecidos. Ustedes sabían que, por ejemplo, usted puede ir a cualquier librería y compra cualquier versión de la Biblia, ¿sí o no? Usted en su celular descarga 20,000 versiones de la Biblia, las puede escuchar, lo que quiera. Todos tenemos acceso como nunca antes a la palabra de Dios, a la Biblia. Pero eso también ha generado algo en nosotros, y es que tenemos tanta información que como que nos llena de todo. O sea, escuchamos 20,000 predicadores, 20,000 sermones y pero no procesamos nada de eso. Yo creo que nos hemos engordado de tantas cosas que vemos todos los días. Y el problema es que nos hemos vuelto y nos hemos convertido en cristianos muchas veces llenos de información, pero con poca decisión, con poca obediencia. Tenemos mucho, pero obedecemos muy poco. Jesús esperaba que sus discípulos hicieran lo que Él les decía. En Juan 13, ustedes recuerdan, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, les dice, ¿ahora qué? Háganlo ustedes. Ya me vieron, ya vieron esto, ya entendieron, háganlo ustedes. Y esa es la enseñanza de Jesús. ¿Escuchó? No se ponga a pensar qué significará en el original, ¿será que sí quiere decir eso? ¿Será que pecar es esto o no? No, Jesús simplemente hágalo, déjelo, corte. Obediencia. Y a veces aquí en este punto de vivir la palabra, ahí nos cuesta entenderlo. Tenemos que aprender a obedecer y a vivir las Escrituras. Por eso hay tantas personas que han estado en la iglesia por años, nacieron casi que en la iglesia, han escuchado 20,000 sermones, 20,000 predicadores, pero su vida sigue igual. No hay cambios, no hay nada. Las decisiones que toman, uno dice, pero ¿de verdad si es cristiano? ¿No? ¿Ha escuchado lo que la Biblia, ha leído lo que la Biblia dice frente a esto? Porque no se lleva a la práctica, no se lleva a la obediencia. Para los judíos esto no era una dicotomía, para ellos esto no era un problema, porque desde la misma palabra hebrea de escuchar estaba implícita ahí obedecer. Ellos sabían que el que escuchaba obedecía. Nosotros sí hemos logrado separar esas dos. Escuchamos, pero si quiero obedezco. No, para el judío era escuche y obedezca. Si usted escuchó, usted ya quedó, tiene que tomar una decisión frente a esto. Nosotros no. Pero tenemos que recuperar esto en nuestras vidas. Una escucha activa. El que si escuchamos que el Señor dice esto, obedezcamos. Seamos radicales entonces con esto. La pregunta para todos nosotros y para todos ustedes es la siguiente: ¿cómo nos estamos alimentando espiritualmente? Lo mismo, por ejemplo, en las últimas 24 horas, ¿de qué se alimentó usted espiritualmente? Silencio sepulcral. ¿De qué se alimentó usted en las últimas 24 horas?
¿Cuál fue su tiempo de lectura de la Biblia? Ah, no, es que yo me escuché un devocional de tal. No, es que pildoritas y reflexiones. Ah, no, que leí el horóscopo. No, qué tal cosa. Espiritualmente me llené. ¿De qué se está alimentando usted? Porque les digo esto, si no nos alimentamos de la Biblia, de la palabra de Dios, pues nos estamos alimentando de cualquier cosa. Muchas veces de comida chatarra, de noticias, de cosas, de esto, de Facebook, de Instagram, de esto, y resulta que nuestra vida no crece espiritualmente. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención, siempre me ha gustado, de un teólogo que ya se murió, que se llamó J.I. Packer, y él dijo lo siguiente. J.I. Packer dijo: si yo fuera el diablo, escuchen esto, si yo fuera el diablo, uno de mis primeros objetivos sería evitar que la gente se sumergiera en la Biblia. A toda costa los mantendría lejos de utilizar sus mentes de una manera disciplinada para obtener la llenura de su mensaje. ¿Tenaz o qué? El principal objetivo del diablo con cada uno de nosotros es evitar que leamos la Biblia, porque él sabe que ahí está el poder, que ahí cambia la mente, que ahí son transformados los corazones. Por eso Pablo dijo en Romanos 12 que sean transformados por medio de la renovación ¿de qué? De su mente. Si la mente es controlada por el diablo, pues va a hacer lo que quiera con usted. Pero si la mente es controlada por Dios y si en su mente hay más palabra, el diablo sabe que ahí no tiene nada que hacer. Por eso J. Packer dice eso. Si yo fuera el diablo, lo primero que haría es evitar que usted lea la Biblia y tratar de enredarlo en 20,000 cosas para que usted no entienda el mensaje de Dios ahí. Entonces, ¿cómo nos estamos alimentando nosotros? ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Ustedes han visto, yo cuando estaba pequeñito, ustedes les decían esto, que lo miraban unos chiquiticos y le decían: no, usted se toma la sopita. ¿Ustedes no le decían eso, no? Yo crecí escuchando eso toda la vida. Todavía. Usted toma la sopita. Ah, todavía, ¿cierto? Pero eso, ¿quiénes están conmigo con este trauma tan horrible? Bueno. Pero eso era una forma de decirle a uno que está gordo. Está gordito el niño. Repuestico. Pero la verdad, yo pensaba en esto, uno de verdad ahí estaba mal nutrido, uno comía mucha pendejada y ahí están los efectos. Las personas que a veces aparentan estar muy bien nutridas, pues no lo están, ¿cierto? El que está súper obeso dice: oiga, se come muy bien, no, come re mal. Entonces, los niños desnutridos tienen unas barrigas tremendas y uno diría: no, pues mira cómo está de barrigón. No, está mal nutrido. Así hay muchos cristianos. Así somos muchas veces nosotros. Aparentamos estar bien, sí, no, yo como que la vida, pero estamos mal nutridos. Porque nuestro acercamiento a la Biblia es muy poco. Porque nuestra lectura, porque nuestra meditación es muy poca. Entonces cualquier cosa que alguien nos dice, cualquier mensaje, cualquier pastor, predicador, enseñanza, lo que sea, viene y, sí, ve, el Señor me habló. Y terminamos enredados. Por eso, Packer dice esto: si yo fuera el diablo, mi objetivo principal es que usted no lea la Biblia. Y yo creo que aún en eso, por eso ha habido, digamos, esa misma estrategia que la Biblia es para locos, no la lea, porque esos son todas esas mentiras para que uno esté lejos y no encuentre la riqueza y la hermosura que hay en ella. Miren el Salmo cómo termina, versículo 3, Salmo 1, dice: estos son los resultados de alguien que se deleita en la palabra. Dice: son como árboles plantados junto a las orillas del río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Cuántos quieren esto? No. Amén. O sea, yo quiero esto. Digo: Señor, yo quiero ser un árbol plantado. Yo quiero prosperar. Yo quiero que todo lo que haga tenga bendición. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida del sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Miren los resultados de uno deleitarse y permitir que la palabra de Dios sea un deleite en nuestra vida, que nos gocemos en ella y que podamos meditar día y noche en ella. Pues estos son los resultados. Plantados, dice que son como unos árboles plantados junto a
a un río. ¿Cómo es un árbol plantado junto a un río? ¿Qué necesita un árbol plantado junto a un río? O sea, tiene agua ahí. ¿Saben qué es interesante de esta figura del árbol plantado? Y es que al lado de un río. Y es que porque digamos, hay agua ahí, ese árbol tiene que desarrollar unas raíces muy profundas para que el río no se lo lleve. Y esto tiene que ver con un cristiano profundo de raíces profundas, que cualquier borrasquita no se lo vaya a llevar. Es un árbol con unas raíces fuertes, sólidas, pero tiene agua todo el tiempo y produce fruto, que es lo segundo que él dice, dan fruto en todo momento, bendicen a otros. Y cuando yo pienso en esto de dar fruto, pienso por ejemplo en muchas veces nuestra vida, cómo da fruto en nuestras casas. O sea, piensen en que el fruto es lo que sale de su boca. ¿Cómo es ese fruto que sale muchas veces de la boca de nosotros? ¿Como agrio, sí o qué? ¿Ácido? ¿O es dulce? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo es el fruto que sale de nuestra vida? Esto tiene que ver con cuánta palabra hay en nosotros. Y finalmente dice que el resultado es que prosperan, que todo lo que hagan, prosperarán. Que el Señor los va a bendecir en todo lo que hagan. Y esto no es una prosperidad barata que muchas veces hemos predicado, de simplemente económicamente le va a ir bien, y el Señor le va a dar más plata. No, es una prosperidad integral. El Señor lo va a bendecir en todas las áreas de su vida. Eso no quiere decir que no van a haber problemas. Eso no quiere decir que la vida es complicada. Nosotros vivimos en un mundo caído como todo el mundo. Y eso es normal y nos afecta la enfermedad, y nos afecta la pandemia, y nos afecta la economía, nos afectan muchas cosas. Pero en medio de eso podemos decir, Señor, tú me has prosperado, tú has sido bueno conmigo, tú me has dado mucho más de lo que necesito. Esos son los resultados de alguien que aprende a disfrutar y a deleitarse en la palabra del Señor. Hay una imagen que me parece muy bonita y es este árbol. Es un árbol plantado, bueno, ahí no está plantado, aunque sí, ahí pasa un río, no se ve, pero bueno. Un árbol plantado junto a las corrientes del río. Digamos que ahí pasa el río. Es un río subterráneo, hermano, lo que pasa es que no se ve. Pero cuando yo pienso en esta imagen y pienso en personas como robles plantados junto a las corrientes del río, se me vienen algunas imágenes a la cabeza. Por ejemplo, ellos no están hoy acá porque están conectados con la iglesia, ellos allá tenían que hacer algo, entonces por Zoom lo hicieron. Pero los papás de Jacob, Brent y Jennifer, cuando pienso en árboles plantados, pienso en esos dos viejitos. Yo los conozco hace más de 20 años y cada vez veo más a Dios en ellos, en la forma en cómo se tratan los dos, en la forma en cómo hablan. O sea, la vida de ellos demuestra esto. Uno ve árboles plantados que aún en la vejez, como dice la misma palabra, dan fruto, que aún viejitos bendicen, y cada vez uno ve más a Dios en ellos y uno dice, qué rico llegar a eso, porque a veces uno como que va como de para atrás, a veces como que, hermano, pero este carácter no me cambia, pero uno ve esta gente y dice, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué es esto? Y realmente uno ve unas vidas muy disciplinadas. Samuel Escobar decía que es imposible ser un cristiano maduro si usted no tiene una lectura sistemática de la Biblia. Si usted no lee la Biblia, usted va a ser siempre un cristiano inmaduro, porque usted va a escuchar 20,000 cosas, su carácter no va a cambiar, su vida no va a cambiar. Y uno ve en ellos, en estos dos, que algunos de ustedes los conocieron, los vieron el domingo pasado en el café, un par de señores que uno dice, estos son árboles plantados. Pero los ejemplos no solo son canadienses, no solo son americanos, porque no todo lo bueno es de Estados Unidos. Aquí también hay ejemplos, ¿sí o no? Y aquí hay una pareja, no de viejitos, porque estos no están viejitos, pero yo cuando pensé en esto, pensé en ellos dos, y es en don Guillermo y Leonor. Y dije, don Guillermo y Leonor muestran esto de árboles plantados. Pero viejito no, tranquilo, don Guillermo, viejito no está. Pero pensaba, por ejemplo, en los que no estén en el taller, que de verdad es una bendición. El próximo sábado don Guillermo va a dar un taller sobre dones y talentos. Háganlo y aprovechen. Sáquenle jugo a don Guillermo, porque tiene mucho para dar. Y a Leonor también, una mujer de oración que oró como 45 años por don Guillermo hasta que se arrepintió don Guillermo y el Señor lo transformó. ¡Qué bendición!
Pero uno ve esto. Sí, uno ve en ellos, y seguramente en muchos de ustedes, ve árboles plantados que dan fruto en todo tiempo, que a pesar de los embates, de los problemas de la vida, se mantienen y son como unos robles que uno dice, su fe es sólida. Pero también yo los conozco, he estado allá, de hecho tengo un cuarto allá en la casa de ellos, ese cuarto es mío, y yo los he visto en sus disciplinas de lectura de la Biblia, y lo que escuchan y cómo buscan al Señor, y uno dice, esa es la ruta, esa es la clave. Así que estos son los resultados, no solamente es algo que Él dice como una metáfora, no, hay personas que nos muestran esto a nosotros. Así que yo quisiera darles un reto a todos ustedes esta semana. Estamos hablando de estos ritmos, estamos hablando, y espero que hayan hecho el reto de la oración de la semana pasada. Yo lo hice y lo intenté, también me estoy esforzando. Pero quiero darles un reto frente a la palabra. Aquí hay personas nuevas. Busque una Biblia, descargue la Biblia al celular y empiece a leer en la semana algo. Lea la Biblia, lea lo que el Señor tiene para usted. Y quiero invitarlos a este reto durante esta semana, que ojalá todos los días usted se pare 30 minuticos para leer y meditar en la palabra. Lea un capítulo, 2 capítulos y piense en eso. Si quiere escribir algo, si quiere tuitearlo, si quiere lo que sea, pero 30 minutos durante esta semana. Y puede ser, por ejemplo, que usted diga, no, pero es que no tengo tiempo. Bueno, saque el tiempo de por la noche mientras ve lo que sea, 30 minuticos antes de acostarse y lea la Biblia. O por la mañana o al mediodía después del almuerzo. Pero empiece a generar en usted esta disciplina de lectura de la Biblia, de cómo puedo empezar a leer la palabra. Si no sabe qué leer, díganos alguno de nosotros. Tenemos unos planes de lectura, es más, las aplicaciones en el celular ya vienen con planes de lectura, usted puede buscar un plan de lectura, pero sea intencional. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen, y qué bendición, y que lo sigan haciendo, pero muchos de ustedes que no lo han hecho, háganlo. Por las mañanas se sienta, se toma un café y lee la palabra. Eso, por ejemplo, normalmente trato de hacer yo por las mañanas cuando llevo los niños al colegio, porque eso es una locura. Por la mañana eso parece una guerra mundial, ahí corriendo uno con todos los niños, y uno los lleva al colegio y de pronto vuelve y se sienta un momentico, o llega a la oficina y se sienta media, 20 minutos a leer algo y a meditar y a calmarse y a escuchar, a permitir que la palabra del Señor cambie y transforme nuestros corazones. Así que ese es el reto de esta semana, que usted intencionalmente busque 30 minutos para orar y para leer la palabra del Señor durante esta semana. ¿Qué tal si terminamos orando en esta mañana? Quiero invitarlos para que ahí por unos segunditos piense en su vida. Hágase esta pregunta con sus ojos cerrados, ahí vamos a orar. Y es, ¿qué tan bien alimentado espiritualmente estoy yo? Piense. Si puede hacer como una especie de tabla de 1 a 10, ¿en qué número creo yo estar espiritualmente? Por lo que leo, por mi lectura. ¿Estoy en un 2, en un 3, en un 4? ¿Cómo estoy yo? Hágase esta pregunta, ¿qué es lo que normalmente hay en mi mente? Lo primero que pienso cuando me levanto. ¿Qué es lo primero que pienso cuando me acuesto? ¿Qué es lo que más pienso durante el día? ¿Qué es lo que más ronda mi mente? Y si mucho de eso no es las palabras de Dios, sino la rabia, el temor, el miedo, lo que sea, pues hay algo que no está bien. Probablemente no está alimentándose correctamente. Piense en su mente, piense en lo que usted escucha, piense en lo que usted lee, piense en cómo la palabra de Dios está produciendo fruto en usted. Y en esta mañana dígale: Señor, yo quiero que tu palabra produzca fruto en mí. Yo quiero ser una persona que escucha tu palabra, que entiende tu palabra, que la medita, que ama tu palabra, que se deleita, no solamente que la lee por un conocimiento de la mente, sino que profundiza en ella porque ama escuchar tu voz, Señor. Señor, yo mismo confieso que muchas veces leer la Biblia, escuchar tu palabra,
o meditar en ella no es un deleite. Es más bien una disciplina, es más bien algo que tengo que hacer porque sé que si no lo hago, pues no está bien. Pero yo quiero deleitarme en tu palabra, yo quiero leerla, yo quiero aprender a deleitarme como este salmista, deleitarme en ella todos los días, día y noche, que yo pueda disfrutar de ella, que yo pueda disfrutar de lo que tú tienes para mí, Señor. Señor, en esta mañana yo oro para que tú nos permitas conocerte, disfrutar más, disfrutar de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas delante de ti. Yo te pido, Señor, por aquellos que aquí están luchando con sus mentes. Todos luchamos con nuestra mente. Todos luchamos con el temor, con la rabia. Todos luchamos, aún en esta época de pandemia, la lucha es más fuerte, Señor. Porque hay tantos temores, hay tantos miedos, hay tantas cosas reales que no son mentiras. Pero, Señor, hemos permitido que nuestras vidas, que hemos permitido que todo eso, Señor, giren alrededor de todas esas cosas y menos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer nuestros pensamientos en ti, a conocerte, a disfrutarte, Señor. Permítenos, Señor, escuchar tus voces cada vez más y escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús.